Hola, mi nombre es Mónica Arenas, pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Soy del grupo 267 de la sección B y hoy les voy a explicar el tema de cómo es la regla de los verbos refiriéndonos a una tercera persona en el presente simple. Para entender mejor todo esto, ¿qué es el presente simple? Cuando nosotros usamos el presente simple en el inglés, nos queremos referir, o más bien estamos hablando de algo que ocurre frecuentemente. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir yo me baño, él se baña, tú te bañas y cosas así. Sin embargo, hay una pequeña regla ortográfica que cuando nosotros nos referimos en el presente simple a una tercera persona de singular, tenemos que agregar estas tres terminaciones que podemos observar. ¿Quiénes son las terceras personas del singular? Tenemos el she, el he y el it. Ella, él y eso, un objeto cualesquiera. Para esto necesitamos tomar en cuenta que hay algunas reglas para aumentar estas terminaciones. Cuando nosotros nos referimos a un verbo, que el verbo es el único que cambia en este caso, tenemos que tomar en cuenta que si nuestro verbo termina con la letra Y, vamos a hacer la terminación IES. Aquí tenemos el ejemplo del verbo estudiar. El verbo estudiar en inglés es study. Sin embargo, si ustedes pueden observar, yo no tengo el verbo más la terminación tal cual. Cancelo yo mi Y y aumento la I, la E y la S. Para referirnos a un verbo que su terminación es con una vocal, simplemente se agrega la S. Cuando nuestro verbo termina en una consonante, en la letra SH, CH, SS o X, agregamos la terminación ES. Recordemos que las terceras personas no solo es el she, el he y el it, sino que también se pueden utilizar nombres propios de alguna persona. Es diferente mencionar cuando hablas de ti mismo utilizando el pronombre I a cuando hablas de ti mismo utilizando tu propio nombre. Para esto yo tenía planeado una actividad en grupo, pero por toda esta situación ya no pudimos tener clases presenciales. Entonces voy a hacer la actividad aquí, la vamos a responder y la vamos a explicar. Para eso tengo una cartulina en donde tenemos escrita una palabra más un espacio para completar esta oración. Aquí abajo, si se puede observar, está el verbo estudiar en español. Esto significa que tenemos que completar la palabra. Yo estudio en CCH. Pero para esto necesitamos saber si en esta oración se aplica esta regla que se mencionó. Tenemos el pronombre I. El pronombre I no es una tercera persona porque nos referimos hacia nosotros mismos. Entonces, en este caso, como no es tercera persona, no tenemos que preocuparnos por todo esto. Y simplemente ponemos el verbo estudiar como tal. En la siguiente. Tenemos la frase ella, el verbo nuevamente estudiar y la palabra inglés. Queremos saber cómo se escribiría el verbo estudiar. Aquí tenemos el pronombre she. El pronombre she sí es una tercera persona. Entonces, nosotros sabiendo esto, sabemos que necesitamos aplicar esta regla anteriormente mencionada. Como tenemos el verbo estudiar y como lo pusimos arriba, simplemente cancelamos la Y y aumentamos la terminación IES. Para la siguiente. El siguiente tenemos otra vez el verbo she, el pronombre, perdón. Abajo tenemos el verbo cepillar y tenemos para completar sus dientes. Entonces, nuevamente, si sabemos que she es una tercera persona, ¿cómo ponemos el verbo cepillar? Si el verbo cepillar es brush, recordemos que termina en SH. Y quedamos que si termina en SH, simplemente se agrega la terminación ES, quedando la siguiente. Ahora, aquí tenemos un nombre propio, como anteriormente había mencionado.
Y tenemos abajo el verbo trabajar. Significa que queremos hacer que esta persona trabaje duro. Como sabemos, Joel es un nombre de hombre. Y nosotros, para referirnos al sexo masculino en inglés, utilizamos el pronombre he. Ya sabemos que he es una tercera persona. Entonces sabemos que tenemos que aplicar esta regla para hacer que esta oración esté correctamente escrita. Para esto simplemente tomamos nuestro verbo y agregamos la terminación. La siguiente. Ahora tenemos el pronombre you y tenemos el verbo nadar. Entonces queremos decir, tú nadas los jueves. Quiero hacer una pequeña recordación de que en el inglés, para mencionar o referirnos a días de la semana, la primera letra siempre tiene que iniciar en mayúsculas, como gramática. Así como aquí en el español los nombres propios inician con mayúsculas siempre, es lo mismo en el inglés, pero con los días de la semana. Ahora, tenemos el verbo nadar y tenemos el pronombre you. Y nos referimos a tú. Cuando hablamos de tú, no estamos hablando de una tercera persona. Entonces, no es tercera persona, no aplicamos esta regla. Simplemente ponemos el verbo. La siguiente. Tenemos el pronombre de he, tenemos el verbo tener y pues completamos la frase con un carro azul. Queremos que esta persona tenga un carro azul. He, recordamos, es tercera persona, entonces cambiamos el verbo tener. Aquí abajo estaba el ejemplo de cómo cambiaba el verbo tener, pero ya no se ve. Que cómo cambia el have a has. Entonces en lugar de tener he have, sería he has. Simplemente lo anotamos. Esta era parte de la actividad que yo tenía planeada para presentar con mis compañeros en las clases presenciales. Y de esta manera, aparte de remarcar y mejorar esta regla, es para recordar algunos verbos que se supone que deberíamos tener bastante presentes en nuestro inglés. Para esto, pues era ya sea que pasaran de forma voluntaria o que sean seleccionados por la maestra o por mí. De esta forma anotarlo y si estaba bien, de alguna manera premiarlos. Y si no, darle la oportunidad a otro compañero de que lo escriba correctamente. Esto sería todo de mi parte, espero hayan entendido. Muchas gracias por su atención y nos veremos regresando a clases.